buenas, solidaristas, ¿cómo están? Qué gusto de verdad tenerles de nuevo con nosotros aquí en ASO TV, porque su organización merece la información. En un programa nuevo desde Casa Holgram, dicen las buenas costumbres que donde te hagan sentir como en casa, definitivamente tienes que seguir visitando y disfrutando del entorno. Pues aquí estamos en Casa Holgram nuevamente en este programa, donde hoy vamos a centrarnos un poquito a hablar de cifras. Un programa que realmente estoy seguro que les va a resultar a ustedes más que interesante para su asociación solidarista, su junta directiva y equipos de administración. Espero de verdad que la información que les vamos a compartir, que algunos ya han tenido acceso a ella, la mayoría ahora sí la sepan aprovechar, y qué mejor oportunidad para hacerlo que tener a la fuente. Les puedo contar que en mis 25 años de estar en el solidarismo, no he conocido a otra persona que realmente haya dedicado tiempo, esfuerzo y sobre todo cariño a hacer una recopilación de datos que le permitan a las asociaciones tener una realidad sobre qué es lo que está pasando con el sector. Y bueno, nuestro invitado de hoy es esa persona. Es alguien que efectivamente ha estado relacionado al solidarismo mucho tiempo. Le vamos a dar la palabra en un momento para que sea él que se presente, aunque muchos de ustedes ya lo conocen. Así que esperamos que de verdad ustedes sepan apreciar a nuestro invitado de este día, de este programa. Hoy vamos a hablar de cifras, vamos a hablar de números, vamos a hablar de estadísticas, pero no simplemente números, porque siempre se ha dicho que la información nos hará libres, dice el viejo argot. Así que hoy la información es de calidad. Y bueno, no voy a dar más preámbulo que para presentarles a nuestro invitado del día de hoy, don Alejandro López. Don William. Encantado de tenerlo con nosotros este día. Un placer estar por acá hoy. De verdad, pues muchísimas gracias. Era algo que particularmente de la producción queríamos poder llevar a todos, ¿verdad? Te comentaba entre bambalinas que ASO TV es un proyecto que ha nacido pues obviamente con el objetivo de poder informar a las asociaciones solidaristas sobre temas de actualidad, temas de interés, teniendo con nosotros pues a especialistas de diferente índole, de diferentes áreas. ¿Para qué? Para que los solidaristas tengan a la mano información actual y realmente valiosa. Y también aprovechar este canal como un medio de comunicación para las asociaciones solidaristas que quieran compartir sus experiencias, testimonios y todo eso que están haciendo en su entorno. ¿Por qué? Porque vos coincidís conmigo de que el solidarismo ha trabajado por mucho tiempo como islas, como sectores separados. Correcto. Y no hay peor engaño que ese. Ahora las cifras, lo que has trabajado, nos van a demostrar de que somos muchísimos los solidaristas y que definitivamente pasan los años y no se ha logrado hacer una verdadera integración. Tus números, siendo un poco anticipado, hablan de casi 400,000 personas metidas en esto. Y es increíble que todavía a la fecha, ¿verdad? Estamos hablando de 40 años desde que se aprobó la ley inclusive, y todavía no ha habido una verdadera integración del sector, no en materia de representación ni mucho menos, no, una verdadera representación de unión. Y bueno, este canal quiere también darle ese espacio a las asociaciones solidaristas. ¿Para qué? Para que compartan lo que están haciendo y, ¿por qué no?, poder llegar a terminar contando con una especie de mercado solidarista o una red de negocios. ¿Para qué? Para que una asociación con otra se contacten, se intercambien servicios, se ofrezcan diferentes beneficios y ventajas, y esto le permita al sector crecer de manera más íntegra. Pues bien, este es un medio que se presta para eso. Y por dicha, como lo hemos dicho en otros episodios, nosotros no estamos casados con nadie, estamos casados, y perdón por la expresión, a muerte con el solidarismo. Y por eso este canal nació. ¿Para qué? Para poderle dar la oportunidad a todas las organizaciones de tener una voz y también tener dónde aprender. Así que, Alejandro, bienvenido una vez más a nuestro programa del día de hoy. Las cifras, nosotros le hemos querido decir realidad actual del solidarismo en cifras. Y bueno, no voy a quitarte más tiempo, quiero que por favor te presentes, contanos un poquito quién es Alejandro López, desde cuándo estás en el solidarismo, y después nos vamos a sumergir
en los números, que es algo que hoy realmente nos interesa. Claro, Adelante. William. Primero, felicidades por este proyecto que es sumamente importante para el sector solidarista, que tenga estas ventanas y canales, pues para conocer, ampliar. De repente hemos sido testigos que desde el 2018 a la fecha, el sector solidarista ha tenido pues muchos cambios en cuanto a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ley de usura. Ahorita estamos en una supervisión con la SUGEF, con la ley 7786, ¿verdad? Y bueno, ha sido muy importante este cambio que ha tenido el sector solidarista en ese tiempo, y pues nada mejor que hacerlo con, como bien decías, profesionales que conozcan del tema y con un canal o una ventana para que las personas nada más lo puedan acceder y tener un ratito de tiempo para que lo estudien, ¿verdad? Yo siempre lo digo, es una epidemia que tenemos en Costa Rica, el fake news. Muchas personas se van por lo que se comenta en un minuto, no nos gusta leer y nos gusta aprender. Y bueno, en ese sentido sí hay que sumergirse en la lectura para tener criterios razonables. Por supuesto. Y no subjetivos, más bien ser muy objetivo con lo que podamos plantear. Yo pues casi 29 años en el sector solidarista. Mi primer trabajo fue en una asociación solidarista de Zoila, ¿verdad? Como en muchas asociaciones solidaristas. Casi como el común denominador, diríamos Como el nosotros. común denominador del sector, ¿verdad? Pero eso es muy bonito, muy rico, porque usted puede ponerse el sombrero de analista de crédito, de administrador, de contador, de generar proyectos, de hacer ferias, Hasta de hacer psicólogo. asambleas, de psicólogo. Efectivamente, cuando llega un asociado, mire, es que tengo que pedir un préstamo para mi abuelita, para eso, para el otro, pues hay que escucharlos, entenderlos y pues servicio al cliente. Entonces, el sector solidarista para los profesionales es muy bonito por ese dinamismo que tiene de actividades y funciones. Entonces, el que está en una asociación solidarista ahorita solo, de repente le digo que no se desmotive, sino que más bien trate de motivarse porque está aprendiendo bastante. Entonces, bueno, también he estado como gerente en otras asociaciones solidaristas, he trabajado en auditoría, proyectos. De repente una asociación solidarista quiere hacer un negocio y hay que ver si es rentable o no, pues hay que hacerle todo el estudio financiero para ver si de repente pues, es factible o no, ¿verdad? Recordemos que los negocios son para ganar, no para perder. No somos las obras del Espíritu Santo que no es que pierdan, pero hay que ganar. Y bueno, por ahí es mi perfil para el sector. Y sobre eso, pues a mí me encanta la minería de datos, generar KPIs. De repente no podemos tomar decisiones si no tenemos datos, ¿verdad? Sería una persona muy irresponsable de emitir un criterio o comentario si no tiene los datos y los análisis de esos datos. Entonces, desde hace unos años para atrás, me ha encantado pues graficar lo que ya existe, porque estos son datos que ya existen. Lo que hacemos es que los compilamos y pues los comunicamos para que sean conocidos y tomar decisiones también, sumamente importante. Ya lo dijiste, la información es prioritaria para tomar decisiones acertadas. Y bueno, ya lo dijiste y lo has demostrado, ¿no? 20 y tantos años, me llevas hasta un poquito revolcado en las cifras. Solidarista de pasión, pero igual te gustan otros ámbitos, ¿verdad? Sé que estás muy metido en la parte de deportes, comercial aparte, la Fundación Metro y Medio particularmente, un producto de muchísimo respeto y lo cual te pues, rescato. Para todos aquellos que nos hemos montado en una bicicleta en alguna ocasión, realmente lo que vos has hecho con la Fundación Metro y Medio es muy valioso. Comentábamos en una ocasión que te compartí un video de cuando acompañé a un muchacho en un torrencial aguacero y conduje detrás de él a 20 kilómetros por hora, cuidado si no menos, por casi 3 kilómetros, y se sintió bonito, pero fue producto sobre todo de ese impulso que vos tenés en esa iniciativa de la Fundación Metro y Medio. Así que, pues mi reconocimiento por también abordar ese tipo de ámbitos. Así que muchísimas gracias también por sacar hasta tiempo para eso, porque solo el hecho de estar trabajando en cifras no es poco el tiempo que hay que dedicarle, y sobre todo si se hace en serio. Pues bien, vamos a entrar en materia. Tenemos una serie de cifras que has recopilado y que lo has venido haciendo religiosamente y que, repito lo dicho al inicio, no recuerdo en mis 25 años a alguien que lo haya hecho de esta manera y con tanta seriedad. Y son cifras
hace un momento estabas mencionando la exposición que ha tenido el sector solidarista a las diferentes vertientes por leyes, reglamentos, nuevas resoluciones, entiéndase Hacienda, materia tributaria, entiéndase materia contable, todo lo que son reformas por NIF, entiéndase también la parte de SUGEF. Bueno, ahora vienen inclusive está el tema de contratos de crédito con el MEC, que bueno, que está todavía sobre la mesa, vienen nuevas regulaciones. De algún lado tiene que haber una justificación para que haya tanto interés por todas estas organizaciones por ponernos el ojo encima al solidarismo como tal. Y no lo veamos como una posición negativa, satanizada, no. Evidentemente es un sector... Entre mejor regulación exacto, es mejor, es positivo para el sector. Todo lo que sea para un mejor trabajo, bienvenido sea. Y la cantidad de dinero que se administra, que ahorita vamos a hablar de cifras, no es poca. Entonces, somos un sector que está bajo una lupa y estas cifras de las que vamos a hablar, lo justifican de buena manera, de buena forma. Y entonces, entendamos, compañeros solidaristas, los números simplemente van a dar la razón de por qué es un sector tan representativo. Y no solo la famosa noticia que siempre nos hizo reconocidos en todo el sector a lo largo de los años. Siempre en noviembre, antes de que cambiara el periodo fiscal, siempre salía la noticia en los diarios y en los periódicos que el solidarismo iba a repartir tantos miles de millones de colones en excedentes. Para mí particularmente triste, lamentable noticia. Bueno, más adelante explico por qué. Pero somos más que excedentes. Claro. Somos más que excedentes. Y entrando en materia, en los últimos años se ha visto un decrecimiento representativo en la cantidad de asociaciones solidaristas debidamente inscritas o registradas en el Ministerio de Trabajo. Mencionabas en tus cifras que por ahí del 2018 llegamos como al pico de casi 1.500. Y ahorita estamos hablando de, según tus cifras, 1.387 asociaciones solidaristas. Correcto. ¿Qué te hizo sentir ver esas cifras y qué has interpretado con respecto a estos números? Claro, primero, estas cifras las comparte un contacto que tengo en el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo, que es donde, por fuerza, por ley, es el que centraliza toda la información de las solidaristas, porque ahí es donde se hacen los registros. Después de hacer una asamblea, una asociación solidarista nueva, pues se constituye, pero debe estar registrada ante el Departamento de Organizaciones Sociales. Entonces, esa es la fuente principal. No podría haber mejor fuente. No podría haber otra, ¿verdad? Correcto. Y es la que recibe la información de todas las asociaciones solidaristas después de pasar asambleas. Ellos me explicaban que el corte lo hacen todos los septiembre de cada año. Entonces, este es un corte a septiembre del 2023. Entonces, esa es la fuente. Obviamente le metemos más datos como el INEC, ¿verdad?, que tiene estadísticas de empleabilidad, el Banco de Costa Rica, que tiene pues unos datos macrofinancieros, y de ahí es donde montamos este pico o esta información. Efectivamente, 2018 llegamos al pico, pero viene pandemia, ¿verdad? Entonces la pandemia hace que haya despidos, reducción de jornadas laborales, entonces muchas personas al ser despedidas, obviamente la Asociación Solidarista tuvo un impacto directo. Reducción de jornadas hace que las personas no reciban su salario completo, renuncien internamente. Entonces esto es lo que se ha dado en el sector. Ya pasó pandemia, ¿verdad? Entonces sí hay una curva o una tendencia hacia la baja. ¿Qué pasa también? Bueno, el MEIC tiene registradas 393,000 pymes y el solidarismo no llega ni al 1% de las empresas que están registradas, debidamente conformadas. Entonces decimos, qué extraño si la Constitución Política, la Ley 6970, indican que hay que fortalecer el crecimiento de las asociaciones solidaristas. Yo entiendo que por ahí el Estado, como para hablar de alguna entidad, no da ese impulso al sector de asociaciones solidaristas. Ejemplo, una sobrina entra a Amazon a trabajar y la veo y hablamos, yo, mira, ya entraste a la asociación solidarista, ya está afiliada. No, ¿qué es eso? Entonces las nuevas personas, la nueva era, no conocen qué es una asociación solidarista. Por ahí habíamos trabajado en un proyecto, ¿verdad?, Infosol, que hablaba que le demos un cambio a la Ley 6970 y en lo que es temas de educación primaria y secundaria se incorpore lo que es el solidarismo.
para que las nuevas generaciones ya sepan qué es el solidarismo y no lo desconozcan. Esto a mí me afectó mucho porque ella tiene 18, bueno, 20 años, digamos, y que no sepa qué es una asociación solidarista siendo un producto nacional tipo gallo pinto, ¿verdad? No lo conozca la mayoría de la población costarricense. Estamos hablando de 385,000 personas asociadas al sector, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el resto? No lo conocen, lo desconocen. Entonces ahí es donde digo que tenemos que tener esa fuerza para fomentar, educar, darle más publicidad a lo que es las asociaciones solidaristas, que es una figura, pues es un ornitorrinco, ¿verdad? Para el Ministerio de Trabajo, una figura social. Sí, correcto. Para el Ministerio de Hacienda, caja. Ajá. Para su jefe ahorita regulada también, pero también está teniendo un ingreso con el canon. Entonces 1.300 asociaciones solidaristas ahorita están cobrando en promedio 150,000 con $300. Bueno, es un dinero bastante bueno que le va a entrar a la SOGEF por esta supervisión. Entonces, este ornitorrinco no está pues como muy enlatado, ¿verdad? Correcto. De hecho, la Asamblea Legislativa, lo voy a decir, la diputada del Frente Amplio, no quiere que las solidaristas le vendan servicios a sus patronos, hablando en el caso específico de Acebanacio, ¿verdad? Guillén, es de apellido Guillén, Sofía Guillén. Sí. Entonces vemos que también en la asamblea pues hay un desconocimiento del solidarismo porque no le va a permitir hacer negocios con el patrón. Entonces no, y eso es que desafortunadamente se sataniza. O sea, el famoso tema aquel de la hoja blanca con el punto negro, y lo único que ves es un punto negro y se te olvidó la hoja blanca. Y bien lo dijiste. Dice el viejo adagio que si la gallina pone un huevo tiene que cagarearlo. De ahí hace algunos años nos dieron rango constitucional. Fue uno de los grandes triunfos del sector durante el gobierno de doña Laura Chinchilla. Y bueno, fuimos incluidos en la Carta Magna junto con el cooperativismo y el sindicalismo. Correcto. Y que el gobierno sí tenía que darle apoyo a la creación y demás. Pero ahí quedó. Porque es que queda en blanco y negro, sí, es lo que pasa. Queda cifras se quedó en blanco y negro y la parte de ejecutiva no se hace. Yo que he hablado con diputados o con las mismas municipalidades en otras actividades que hago, es que me dicen, tenemos un presupuesto, tenemos un personal o tenemos X recurso que no está destinado para el sector de asociaciones solidaristas, para educar, para enseñar, etc. Entonces, ahí es donde el gobierno debe hacer esa inyección para que el sector solidarista pues siga creciendo. Ahora no puede ser posible que solamente ni al 1% de las empresas en Costa Rica se llega para que tengan la respectiva asociación solidarista, ¿verdad? Es un porcentaje muy bajo, bajísimo, como te digo, siendo un producto costarricense. Sí, es increíble, hasta difícil hasta comprenderlo, porque bien lo referías. Me encantó la analogía que hacías del ornitorrinco. Recuerdo, sí, en su momento viene la ley de reforma, la reforma fiscal, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, y vieron, ahí hay capital que tocar, claro. Y vamos a grabar y poner impuestos. Simultáneamente, para las mismas fechas, los mismos años, no puedo olvidarlo porque en ese momento estaba yo en una asociación y habíamos logrado, vos que has estado mucho en la parte de pymes también, ¿en qué no ha estado este señor, por favor? Pues logramos ser la segunda asociación solidarista certificada como pyme. Y cuando se nos venció el nombramiento, al año había que renovarlo, no nos fue posible porque el Ministerio de Economía, Industria y Comercio nos dijo, mediante su departamento de asesoría jurídica, que no podíamos ser pymes porque éramos entidades sin fines de lucro. Exacto. Yo en aquel entonces les decía a mis compañeros de junta directiva, qué ganas de sentar aquí al ministro de Hacienda y al ministro de Comercio y que se apañen y se agarren a ver cuál gana la pelea, porque ni siquiera entre ellos mismos están de acuerdo. Exacto. Porque bien lo has dicho, el solidarismo como tal parece que es muy bueno solo para ciertas cosas y desafortunadamente no le han dado el verdadero valor de lo que representa, que los números lo van a decir. Y bueno, también lo mencionaste hace un momento, yo creo que eso es tema para un próximo programa. Alejandro mencionó el Infosol, y aunque podría decirse que es un proyecto que está en las cenizas, yo prefiero decirle que es como un dragón dormido, ahora que el tema de los dragones está de moda, ¿verdad? Pero es exactamente, entonces es un dragón dormido. ¿Por qué? Porque es un proyecto impresionante que desafortunadamente encontró muchas trabas al final de cuentas y muchos reticentes del mismo, ¿verdad? Porque no vieron conveniente el nacimiento de una organización como esta, pero creo que está por ahí todavía durmiendo ese dragón y podría despertar en algún momento porque el mismo sector está empujando a la necesidad de contar con una organización como esta. Pero bueno, lo vamos a dejar para un próximo programa. No, y te soy muy sincero, como una persona
individual, pues se interesa más en estos temas que alguna representación. Sí, así es, así es. Esto es de recalcar. Bueno, casualmente estábamos viendo dentro de las cifras, que en algún momento pues ustedes las irán viendo durante el programa, que las asociaciones solidaristas pasaron de 1.495 en el 2018 a 1.387, pero eso ha sido una caída con un pequeño descanso entre el 2021 y 2022 con 1.428, 1.433, pero nuevamente bajamos a 1.387. Y una de las cosas que a mí particularmente me llamó la atención en esto de las cifras es que la disminución en cantidad de asociaciones particularmente la veo representativa. Dirían uno, son 100 asociaciones menos. Son 100 asociaciones menos, un poquito más de 100 asociaciones en la disminución. Pero igualmente, si vemos las cifras de personas afiliadas, es llamativo que al menos ha habido una ligera tendencia al crecimiento, muy ligera. Si lo hablamos desde los últimos 7 años, es casi una línea horizontal. Pero bueno, por lo menos pasamos desde el año 2022 de unos 374,000 a 385, 386,000 el periodo pasado. Pero aún así, creo que coincidís conmigo, es lento. Para el crecimiento de masa laboral, que son los que tendrían la oportunidad de estar en una organización solidarista, creo que no es, bueno, más bien esta cifra más bien es muy esperanzadora considerando la cantidad de asociaciones como ha disminuido. Sí, y lo hablamos antes del programa. ¿Qué pasa? Ahorita el sector de zona franca está en crecimiento y una empresa que está en zona franca no lo ve financieramente muy viable una asociación solidarista. ¿Por qué? Porque recordemos que las solidaristas para las empresas son escudo fiscal. Y ellos estando en zona franca, pues no van a tener o no les va a interesar la asociación solidarista como escudo fiscal porque no van a pagar impuestos de renta, pero están obviando lo que es un salario emocional. Exacto. ¿Verdad? Que es sumamente importante para las personas y para la misma organización, considerando que una asociación solidarista les genera armonía obrero-patronal, les va a quitar un montón de problemas, se los voy a decir así, empresas que no tienen asociación solidarista, los mismos colaboradores llegan a pedir préstamos o adelantos, etcétera, le pueden pasar el churuco a la asociación solidarista, ¿verdad? Ese problemilla. Y otras cosas como la parte social, que es muy importante, actividades económicas, deportivas, eso se ha perdido un poquito en el sector, pero bueno, es importante que las empresas incrementen asociaciones solidaristas para que los asociados pues vayan en aumento también, ¿verdad? Yo siempre acostumbré a decir que la asociación solidarista era el mejor medio o la mejor herramienta para darle a los trabajadores lo que al patrón no les resulta muy difícil o inclusive hasta imposible darles. Pero es impresionante darse cuenta de que efectivamente las empresas están obviando eso. Y si solamente se concentran en la parte de números, pues desafortunadamente se pierde el efecto de por qué nació el solidarismo como tal. Ahora, tenés que estar de acuerdo conmigo en que lo que está pasando recientemente en el sector, con todo este montón de, vamos a decir, de regulaciones, ¿verdad?, que estamos experimentando, cierto o no, se está empujando al sector solidarista a volver al origen realmente por el cual fue creado. Sí. Y obviamente estamos hablando ahí del beneficio o el bienestar socioeconómico de sus afiliados. Y yo siempre le he agregado a esa última línea del párrafo de la ley del artículo 4, y sus familias. Que esa es la parte que vos decís en las empresas que debería de tenerse en cuenta. No solamente con la asociación estás beneficiando a un colaborador, por lo general hay gente detrás. Sí, y no solo solidaristas de 1 millón de personas, porque 385 solidaristas que hay por un núcleo familiar de 3, lo multiplicamos por 3, números cerrados, ahí está el 1 millón de personas. Estamos hablando del 20% de la población de nuestro país. Correcto. Entonces, vean la importancia de esto. Estos datos también que nos dicen que las asociaciones solidaristas actuales, esas 1.385, está haciendo o hacen que suban sus asociados, es que ellas están haciendo la tarea de afiliación. Es por eso. No la empresa como tal. Es que la asociación solidarista está haciendo su tarea, está afiliando. Entonces, por eso vemos ese incremento en los asociados. Y ahí está el porcentaje, un 24%. Sí, como tasa de afiliación. Como por lo menos, tasa de afiliación. Ya un cuarto llegamos, ¿verdad? Eso es... Que también es un poco alarmante. Sí, las cifras son reales y preocupantes, pero como lo dijiste bien, es para tomar decisiones y para trabajar precisamente en ellas. Propiamente, no es ningún secreto que en nuestro sector el solidarista se concentra principalmente en el sector privado. Ok, en cuanto a cantidad de asociaciones solidaristas por sector,
tenemos claro que hay unas 100 en el sector público, ¿verdad? Y hablemos de unas casi 1.300 en el sector privado. Obviamente, si lo hacemos la distribución, que ahorita lo vamos a ver en el número de afiliados, no podemos dejar de lado que una de las asociaciones del sector público es exponencialmente distinta a las demás. Pero el simple hecho de decir 1.300 asociaciones solidaristas en el sector privado versus 100 en el sector público, da claridad hacia dónde realmente es que está soportado el peso del sector como tal. ¿Coincides conmigo? Sí, por supuesto, pero también se da una situación sumamente importante. Recordemos de que el solidarismo en sus inicios fue muy soportado por el Estado prácticamente, ¿verdad? Entonces, esa semillita en las instituciones públicas ha quedado. ¿Qué pasa con las privadas, verdad? Que lo decía al principio, no, muchas empresas de zona franca vienen de afuera, no saben qué es asociación solidarista, lo confunden con sindicato, entonces ya dicen no queremos pleitos, no tienen bien conceptualizado qué es una asociación solidarista. Y de ahí es esa diferencia. Está más arraigado en el sector público, el solidarismo, digo yo más por un tema hereditario, ¿verdad? Que la parte privada, que es como más desconocida, y pues hay que ver qué pasa en el futuro, ¿verdad? Con todas estas nuevas generaciones. Correcto. No, y las cifras en afiliados terminan dándote razón, porque sí, estamos hablando de una diferencia diametralmente grande, gigantesca entre sectores, pero ya en cantidad de afiliados estamos hablando que solo en el sector público, de los 385.000 solidaristas que están debidamente inscritos, casi 100.000 están en el sector público. Sí, lo dije, hay cerca de... Correcto, y esos 100.000 hay que considerar los de ASEX, ¿verdad? Sí, la Asociación de la Caja, que son unos 42.000 personas, estamos hablando casi la mitad. Solamente la Caja. Solamente la Caja, correcto. Y unos 285.000 son del sector privado. Lo que habla precisamente de ese sentimiento de pertenencia que tienen los trabajadores del sector público de pertenecer. Y hasta lo que más me llama la atención, me pasó hace muchos años que estuve en otra asociación del sector público, que dentro de esa entidad, de esa organización estatal, había asociación solidarista, había cooperativa y habían 3 sindicatos y hasta una organización que se encargaba de atender como un fondo de mutualidad. Habían entonces 6 organizaciones gremiales dentro de la misma institución. Y dirán los que nos ven, seguro era una institución con unos 3.000, 5.000 trabajadores. No, eran 350, 400 trabajadores y tenían 6 organizaciones. Y lo más interesante de todo esto era la armonización que había entre todas estas organizaciones. O sea, había una comunión de que todas eran en sí mismos beneficios para los trabajadores. O sea, ahí es donde está inserto el chip de lo que debería de ser el solidarismo visto en todo el territorio nacional. Sí, es que el sector solidarista, yo lo digo, ¿verdad? Siempre que podemos hablar del tema, el principal KPI del sector son los excedentes, cuánto porcentaje o cuánto rendimiento me están dando. Pero en sus inicios, la raíz, recordemos, y vos lo decías, William, somos una organización social. ¿Qué excedentes sociales damos a nuestros colaboradores, a nuestros asociados? ¿Qué otras ayudas en becas, fondos mutuales y demás? Ese debería ser el principal KPI. ¿Cuánto estamos dando en la parte social? Y obviamente hay que hacer un balance, ¿verdad? En la parte económica y social, pero hay que irnos a ese tema. Que la empresa vea que una asociación socialista es buena por esa armonía obrero-patronal y beneficios que se le da a sus colaboradores. Bueno, se nos está agotando el tiempo, Alejandro, y nos faltan nada más un par de cifras ahí que queremos precisamente compartir con los compañeros. La cantidad de dinero que administran las asociaciones solidaristas no es poco. Correcto, y ahí es donde llega el Ministerio de Hacienda con un halcón, exacto. Y empieza Pero a veamos los solidaristas como una oportunidad para saber dar un uso adecuado para cumplir con los objetivos de la ley, claro, y alejarnos un poquito de ese tema del interés por la rentabilidad. Específicamente, no está mal pensar en rentabilidad, pero está muy bien si la compartes y le das un equilibrio oportuno con respecto a todos los demás. Hablamos de 425 millones de dólares a cargo de las asociaciones solidaristas y estas distribuyendo anualmente unos 81 millones de dólares en excedentes. Ok, son cifras monstruosas. Claro. Pero hay que verlas, creo que estás de acuerdo conmigo, en que no es una máquina de dinero. Sí, no. Sí, es una máquina que administra mucho dinero, pero no es una máquina de hacer dinero, ¿cierto? Efectivamente, bueno, ahí están los datos, ¿verdad? Millonarios
el solidarismo, su capital representa el 24% del PIB de Costa Rica. La cuarta parte. La cuarta parte, efectivamente. Con el capital del solidarismo el gobierno puede hacer, ahorita que está haciendo circunvalación norte, puede hacer 200 circunvalación norte, puede hacer no sé cuánto, el hospital de Heredia lo puede hacer hasta 50 veces. Entonces imagínate ese monstruo, ¿verdad? Que es el sector solidarista. Si el gobierno tratara de unirse al sector, verlo, hasta podríamos pensar que genere un fideicomiso y el sector solidarista le preste al gobierno y no sea un deuda afuera, con una tasa pues mejor. Entonces es un tema de análisis, ¿verdad? Claro. Pero eso es lo que es nuestro sector, 81 millones de dólares. Eso representa para impuestos de renta, para el sector, para el Estado, pues muchos ingresos también. Entonces, ¿por qué no lo fortalece? Para que haya más asociaciones solidaristas, haya más excedentes y ellos tengan también, más retorno. Un mayor fondeo. Exactamente. No, y eso precisamente pueden reflejarlo dando un incremento y un apoyo a cómo está el solidarismo en todo el país, porque es claro que la cantidad mayoritaria de asociaciones están en San José. Sí, el GAM exactamente, y la seguida seguido por Heredia, Alajuela y Cartago. Lo dicen tus cifras, lo dicen tus gráficas, pero hay una cantidad muy pequeña en nuestras zonas costeras, Guanacaste, Punta Arenas y un poquitito más en Limón. Creo que ahí hay mucha oportunidad de mejora, por supuesto, y como le decimos, es de fortalecer empresas de estas zonas y fomentar esa afiliación. Hay un tema también que la gente dice salario mínimo, que no quiero ahorrar, pero entonces hay que, voy a decirlo así entre comillas, venderle los beneficios de una asociación solidarista, que no solamente el excedente me genera una cultura de ahorro, me genera participación en cuanto a elecciones de junta directiva, me genera participación en comités. Yo mismo puedo estar en un comité para ver cómo mejoro mi calidad de vida, la mía y de mis compañeros de trabajo. Entonces, el sector solidarista no solamente dinero, sino que también hay muchos beneficios alrededor de una asociación solidarista. Acabas de dar precisamente en un clavo y con eso vamos a estar terminando. Ahorita te voy a pedir el cierre y tu opinión. Este tema de los comités no es un simple tema. O sea, no es, compañeros solidaristas, no es que yo le dejo el trabajo a una junta directiva y ya me desentiendo. No, sos parte de una asociación solidarista, de una organización que administra muchísimo dinero, muchísimo capital. ¿Qué tiene de malo? O sea, ¿por qué no aprovechar la oportunidad de ser parte de uno de estos comités y ayudarle a esa junta directiva y ayudarle a esa administración? Y les puedo asegurar que la asociación solidarista puede lograr hacer muchísimas cosas más y no solamente centrarnos en el tema de excedentes. Alejandro, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy y te lo quiero agradecer. Por favor, una conclusión final. No sé si las cifras que has trabajado y que has compartido con nosotros te dan la impresión de que estamos ante algo por preocuparnos o algo para ocuparnos. Te escucho. No, por supuesto, son datos, considerando que el sector solidarista es 100% costarricense, con 75 años de existir, y que sean tan pocas las asociaciones solidaristas que existan y tan poca afiliación, si es de trabajarlo mucho más. Hay que, lo decías vos al principio del programa, pues somos ahorita islas y pensemos en esa Pangea que existió hace miles de millones de años, porque al final, lo dice, puede sonar muy trillado, pero la unión hace la fuerza. Y sí es importante pues trabajar en que el sector crezca en cantidad de asociaciones solidaristas, en cantidad de asociados, y obviamente esto va a ser un beneficio para el país en muchos ámbitos tributarios, sociales. El sector solidarista, la tasa de interés que tiene con respecto en créditos, ¿verdad?, con respecto al sector bancario, es de un 15% versus un 22%, entonces ahí hay un excedente social de un 7% aproximadamente, que hay que cuantificarlo y también comunicarlo a sus asociados, ¿verdad? Entonces, el mensaje final, pues fomentemos el crecimiento de las solidaristas y fortalezcámonos con este montón de nuevas regulaciones que tenemos, que al final no es malo, es muy positivo por un tema de aprendizaje, de crecimiento y para que el sector no tenga pues, muchos golpes como los ha tenido durante todo el tiempo. Excelente, Alejandro. Bueno, Alejandro, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Con todo gusto y a la orden. Realmente ha sido muy valioso este rato. Ojalá sepan aprovechar la información que les hemos compartido. Repito lo dicho al inicio, estamos desde Casa Holgram. Es una importadora, distribuidora de vinos de altísima calidad. Ojalá tengan la oportunidad de venir en este sector de acá de San Pedro, en Los Yoses, y puedan venir a conocer. Aquí hay una oferta de enogastronomía fantástica. Bienvenidos,
compañeros a su casa, porque aquí sí nos tratan como tal en Casa Jorgran, y ojalá, de verdad, están cordialmente invitados. Quedan entonces debidamente informados. Este programa termina acá, pero pronto vamos a tener una nueva emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Somos ASOTV, porque su organización merece la información. Hasta la próxima. Un saludo desde Casa Jorgran, ubicados en Los Yoses. Su servidora, Andrea Sequeira, sommelier ejecutiva. Somos una empresa desde hace 20 años dedicados a la importación de vinos boutique y el desarrollo de la enogastronomía. Será un placer poder servir dentro de todo nuestro portafolio de servicios como lo son catas, wine dinner, tasting y todo el desarrollo del buen comer y del buen beber. Para más información nos pueden contactar a nuestras redes sociales como Casa Jorgran, también a nuestro teléfono 22 34 96 00. Será un placer atenderles.